En este tutorial vamos a aprender a calcular la imagen y la antiimagen, perdón, la antiimagen de un vector y la antiimagen de un subespacio. La idea intuitiva de la antiimagen es la siguiente. Imaginemos que tenemos una aplicación, como siempre, vamos a empezar por una sencillita, una de R2 en R2, f de xy, por ejemplo, a ver, f de xy, he puesto la flecha sin pensar, f de xy igual a, por ejemplo, x más y, x menos y. Como nosotros sabemos, pues eso lo que nos está diciendo es que si nosotros pensamos que R2 es nuestro plano y tenemos, por tanto, nuestros ejes puestos aquí, la F lo que hace es transformar cualquier punto del plano, cualquier punto de estos, en otro punto del plano. Es una transformación que transforma puntos o vectores del plano en puntos o vectores del plano. Entonces, nuestra transformación posiblemente haga algo semejante a lo siguiente. Lleva un punto de aquí, pues lo convierte en un puntito de aquí. Bueno, esto es lo que hace la F. En un tutorial anterior vimos cómo se podía transformar un punto en otro utilizando la fórmula que era solamente sustituir. Bueno, en este caso el problema que tenemos es al revés. Nosotros tenemos un punto de aquí, uno de aquí, y la pregunta es qué puntos de aquí del plano se transformarían en este de aquí. Aquí yo tengo un V, y la pregunta es qué punto, puede ser que haya uno, que haya muchos, qué punto de aquí se convierte en este de aquí. Este es el que yo quiero calcular. Este punto de aquí es lo que se llama f-1 de v. La notación solamente quiere decir en cierta medida que va en dirección contraria a la f, no quiere decir nada más esto de f-1. Bueno, pues vamos a dar por lo tanto un vector v, por ejemplo el 1, 1, y la pregunta es qué vectores se convertirían si los transformara en el 1, 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si busco vectores que se transformen en el 1, 1, yo sé qué forma tiene un vector transformado. X más y, x menos y. Bueno, pues si se transforma en el 1, 1, lo que pasará es que x más y, la primera coordenada del vector transformado, tendrá que ser 1, y x menos y, la segunda coordenada del vector transformado, tendrá que ser 1. Es decir, tengo que igualar la primera coordenada del vector transformada al vector, a la primera coordenada del vector que quiero, y la segunda al segundo. Por supuesto, lo único que hace falta, por tanto, es resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo en un momentito. 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Primer pivote, hago un 0 debajo, pues 1, 1, 1. Al segundo le resto el de arriba, por tanto sale 0, menos 2, 0. Primer pivote, 0 debajo. Aquí quiero un segundo pivote, como quiero que el pivote valga 1, la segunda fila entera la divido por menos 2 y tendría 1, 1, 1, 0, 1, 0. Primer pivote, cojo el segundo pivote y hago 0 arriba, a la primera fila le resto la segunda, pues 1, 0, 1, 0, 1, 0, que tiene como solución x igual a 1 y igual a 0. Entonces, el vector, en este caso, f-1 de v, es el 1, 0. Es decir, que el 1, 0 se transformaría en el 1, 1. Vamos a comprobarlo. Si yo cojo el 1, 0 y lo transformo, me voy a la fórmula, sería primera coordenada más segundo, 1 más 0 que es 1. Primera coordenada menos segundo, 1 menos 0 es 1. Efectivamente, v. Fijaros que lo que me ha salido es un vector que se transformaría en el v. Y esa es la idea del f-1 de v. Y también siempre es igual. Encontrar el f-1 de v se convierte en ser capaz de resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ya sin hacer el dibujo de R2. Vamos a coger otra transformación también. Vamos a empezar por una de R2 en R2. F de R2 en R2. Un poquito mejor el 2. Con fórmula, pues f de xy igual a x más 2y x, por ejemplo. Y me dicen
que me interesa el vector v, el 1, 2, y me preguntan qué vectores se transformarían en el 1, 2, o sea, cuál es el f-1 de 1, 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues un vector transformado sé qué forma tiene, x más 2y, x. Si quiero que se transforme en el 1, 2 será porque x más 2y tendrá que ser 1 y x pues tendrá que ser 2. Total, que hay que resolver el sistema de ecuaciones, x más 2y igual a 1, x igual a 2. En este caso es tan simple que no merece la pena ni siquiera escalonar. Si x vale 2, la y será 1 menos x partido por 2, que es 1 menos x, es 1 menos 2, que es menos 1, partido por 2 menos 1 medio, la x vale 2, y aquí me ha salido pues que f-1 de el 1, 2, pues es el 2 menos 1 medio. Aunque no me lo piden, pues voy a comprobarlo. Voy a ver qué pasa si yo transformo el vector 2 menos 1 medio. Si no me he equivocado, pues al transformarlo saldrá el 1, 2. Vamos a ver. De primera coordenada más 2 veces la segunda. Primera, que es 2, más 2 veces la segunda. 2 menos 1, 1. La segunda debe ser, la segunda coordenada del vector transformado es la primera coordenada, la x. Bueno, pues 1, 2. Efectivamente, mi vector 2 menos 1 medio se convierte en el 1, 2, que es lo que me pedían. Como lo que salen son sistemas de ecuaciones, pues al calcular la f-1 lo que puede salir es cualquier solución de sistema de ecuaciones. Puede ser que tengamos solución única, quiere decir que hay un único vector que se transforma en el que me interesa. Puede ser que tenga solución múltiple, cual quiere decir que hay más de un vector que se transforma en el que me interesa, o puede ser que no tenga solución, lo cual quiere decir que no hay ningún vector que se transforme en el que me interesa. Vamos a hacer algún ejemplo más, ya no en R2, sino por ejemplo de R3 en R2. Por ejemplo, f de R3 en R2 dado por f de x y z igual a x más y menos z, x más z, por ejemplo. Transforma vectores de R3 y en R2. Me interesa un vector de aquí, me interesa un vector v, por ejemplo el 1, 1, y la pregunta es qué vectores se transformarían en el 1, 1. Puede ser que haya uno, que haya muchos, vamos a verlo. La pregunta es qué vectores se transformarían en v, o sea, qué vectores se transformarían en 1, 1. ¿Cómo lo hago? Pues preguntándome, un vector transformado sé qué forma tiene, x más y menos z, x más z, pues si eso se va a transformar en el 1, 1 será porque la primera coordenada del vector transformado, x más y menos z, se convertirá en esta coordenada aquí, y la segunda coordenada del vector ya transformado, x más z, se convertirá en esta de aquí, en 1. Bueno, pues hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo, 1, 1, menos 1, 1, 1, 0, 1, 1. Primer pivote, ceros debajo, vamos a ver. A la segunda fila le resto la primera se queda como está, 1, 1, menos 1, 1. A la segunda si le restamos sale 0, menos 1, 1 más 1 que es 2 y 1 menos 1 que es 0. Primer pivote, ya he hecho ceros debajo. Segundo pivote, le cambio el signo para tener un 1 a toda la fila. Aquí tengo mi segundo pivote. Quiero 0 arriba, pues a la primera fila le resto la segunda. 1, 0, 1, 1, si yo no me he equivocado. 0, 1, menos 2, 0. Bueno, pues aquí tenemos nuestra solución, que querrá decir x, primera ecuación, x más z igual a 1, y la segunda que dice y menos 2z igual a 0. Por tanto, esto dice x igual a 1 menos z y igual a 2z. Soluciones de la forma x que vale 1 menos z y que vale 2z, z que no lo he podido despejar. Bueno, pues esto es f-1 de w. Cualquier punto de estos se convierte en el 1, 1. Podemos hacerlo en general y ver qué es lo que pasa, o bien directamente comprobar con algunos. No lo vamos a hacer, pero cualquiera de esta forma, para cualquier valor que yo le diera a z, cualquier vector que tuviera esta forma se convertiría en el 1, 1. En este caso hay muchos vectores que se convierten en el 1, 1. Hacer un ejemplo más. Vemos que tenemos una aplicación
f, por ejemplo, que vaya de, vamos a hacer uno en z5, de z5 2 en z5 3, por ejemplo, que lleve vectores de 2 coordenadas en vectores de 3 coordenadas, dado por f de xy igual, por ejemplo, pues no sé, a x más y, x menos y, por ejemplo, x. Transforma vectores de 2 coordenadas en vectores de 3 coordenadas. A mí me interesa un vector de aquí y quisiera saber cuáles se van a transformar en él. Imaginemos, por ejemplo, que el vector v que nos interesa, esto siempre nos lo darán, por supuesto, tiene primera coordenada 1, segunda coordenada 1 y tercera coordenada, por ejemplo, 1. Y la pregunta es, ¿qué vectores se transforman en el 1, 1, 1? O sea, ¿qué es f menos 1 de 1, 1, 1? Pues lo de siempre, yo tengo las coordenadas de un vector transformado. Si eso se va a transformar en el 1, 1, 1, la primera coordenada, x más y, pues debe ser 1. La segunda coordenada, que es x menos y, tiene que ser la segunda coordenada esta de aquí, en este caso también 1. Y la tercera coordenada, que es x, pues también tendría que ser 1. Pues hay que resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a escribirlo. Primera ecuación 1, 1, 1. Segunda ecuación 1, menos 1, 1. Tercera ecuación 1, 0, 1. Bueno, primer pivote, ceros debajo. A la segunda fila le resto la primera. 1, 1, 1. Sale 0, menos 1, que es menos 2. 1 menos 1, que es 0. Y aquí si esta restamos, pues sale 0, menos 1, 0. Vale. Cogemos a esta ecuación. Realmente tenemos nuestro primer pivote, ceros debajo. Esta ecuación, menos 2, tenemos un pivote que es menos 2. Voy a escribirlo primero en z5. Pues esto sería 1, 1, 1, 0, menos 2 en z5, que es el 3, 0, 3, 0, 0, 4, 0. Voy a convertir, tengo el primer pivote, ceros debajo, el segundo pivote, voy a convertirlo en un 1 multiplicando por el inverso de 3 en z5, que es el 2, 2 por 3 es 6, que es 1. Pues 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 4, 0. Ya tengo mi pivote aquí hecho 1. Voy a poner la rayita esta para separar bien. Pues nada, cojo y hago ceros debajo. Pues a la segunda fila, perdón, a la tercera fila le resto 4 veces la segunda, sale 0, 4 menos 4, 0, 0 menos 0, que es 0. Primer pivote, ceros debajo, segundo pivote, ceros debajo, voy también a hacer 0 arriba. Para hacer un 0 aquí, a la primera fila le resto la segunda, pues 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tenemos aquí primer pivote, segundo pivote. Como no ha aparecido pivote en la última columna, esto tiene solución, es decir, que hay vectores que se transforman en el 1, 1, 1. Y para encontrarlo resuelvo el sistema. Primera ecuación, x igual a 1, segunda ecuación, y igual a 0, pues nos encontramos con que la solución es única. Solo hay un vector, que es el 1, 0, que se transforma en el 1, 1, 1. Si nos vamos para acá y sustituimos x por 1 y y por 0, es fácil ver que efectivamente el 1, 0 se convierte en el 1 más 0, que es 1, 1 menos 0, que es 1, 1. O sea, en el 1, 1, 1, como nos pedía. Bueno, pues ya hemos visto cómo hacer la antiimagen de un vector, hemos visto qué significa la antiimagen de un vector y además hemos visto cómo calcularla. Una vez que sabemos calcular antiimágenes de vectores, vamos a aprender ahora a calcular antiimágenes de subespacios. La idea es muy parecida a lo de antes. Yo tengo cualquier transformación, igual que antes. Vamos a cambiar un poco el ancho. Vamos a empezar por transformaciones del plano. Tengo una transformación cualquiera del plano, de R2 en R2, dada por cualquier tipo de fórmula, por ejemplo que f de xy sea x menos y, x más y. Y la imagen que nos podemos hacer de este tipo de situación pues es igual que antes, la siguiente. Yo estoy trabajando en R2, es decir, estoy pensando en un plano, posiblemente estoy pensando en un plano con unos ejes dibujados aquí, mi eje X, mi eje Y. Yo tengo una transformación f que cada vez que yo le proporciono un punto de R2,
pues me devuelve otro punto de R2. Es decir, esencialmente lo que me está diciendo es que si yo cojo un punto de aquí, mi transformación pues me devuelve un punto de aquí. Ya hemos visto antes cómo volver hacia atrás, o sea, si tengo un punto de aquí, ver qué puntos se podrían haber transformado en él. En este caso lo que vamos a tener es algo semejante, pero de la siguiente forma. Yo lo que tengo no es eso, sino que yo lo que tengo es una recta, en este caso esencialmente la diagonal del primer cuadrante. Es decir, aquí lo que tengo es la recta de ecuación x igual a y. Y lo que me pregunto es qué puntos, después de transformarse, están en la recta. Qué puntos se han transformado en la recta. Normalmente, aunque esto no siempre tiene por qué pasar, nos imaginamos que posiblemente esta recta, antes de transformarse, pues sería otra recta distinta. Bueno, pues qué recta de aquí se ha convertido en esta recta de aquí. Primero decir lo que no se puede hacer. A la hora de trabajar con este tipo de problemas, de subespacios, no se puede trabajar vector a vector. O sea, no se puede coger la recta, calcular los sistemas generadores y calcular las antiimágenes vector a vector. Esto para cuando hay un solo vector, como el caso de la recta sí que es correcto, pero para el caso de plano, etcétera, en que hay más de un vector implicado, no es correcto. Entonces vamos a acostumbrarnos a hacerlo siempre igual, que es partir siempre de calcular antiimágenes de subespacios que estén dados en implícita. En este caso, pues el subespacio W que tengo es los xy, tales que x menos y vale 0. Y la pregunta es, ¿de dónde venía? ¿Cuál es f, si yo fuera para atrás, cuál sería f menos 1 de w? O sea, ¿qué recta habría aquí que al transformarse se vendría aquí? Bueno, pues a la hora de hacerlo vamos a tener un poquito de cuidado porque aquí tenemos que la x y la y la estamos utilizando dos veces, la estamos utilizando en la aplicación y también en la ecuación del subespacio. A mí personalmente me gusta cambiar las letras en uno de los dos sitios para no liarnos. Entonces vamos, por ejemplo, aquí a llamarlos a y b. Para el caso es lo mismo, serían los a b, tales que a menos b sea 0. Es más que nada una diferencia psicológica. Ahora veréis para qué sirve. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué puntos son los que después de transformarse están en la recta? Pues después de transformarse, el punto se convierte en esto de x menos y, primera coordenada que vamos a llamar a, y x más y, segunda coordenada que vamos a llamar b. Entonces, después de transformarlos, queremos que estén en la recta. Pues después de transformarlos, tendrán que cumplir la ecuación de la recta. Entonces, esto de a menos b igual a 0 se convierte en a, pero a es x menos y. Lo tenemos aquí arriba dibujado. Menos b, que es x más y. Perdón, menos b, que es x más y. Bueno, pues esta ecuación dice x menos x, que es 0, menos y, que es menos 2y. Y eso debe de ser igual a 0. O, otra ecuación alternativa, es y igual a 0, que es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que los puntos que se transforman, que después de transformarse están en esta recta, son los que cumplen igual a 0, es decir, puntos de la forma x0, o lo que es lo mismo, puntos de la forma x por 1, 0, y esto ya sabemos que son los múltiplos del 1, 0, es decir, el subespacio generado por el 1, 0. Es decir, me está diciendo que la recta que se transforma en esta es esta recta de aquí, es justo el eje Y. Esta es la recta que se transforma en esta de aquí. Podemos comprobarlo. Como aquí tenemos el 1, 0, pues vamos a ver en qué se transforma el 1, 0. O sea, si transformáramos el 1, 0, se transforma, ya sabemos que en el subespacio generado por el vector transformado, por f de 1, 0. Si sustituimos aquí f de 1, 0, 1 menos 0, 1 más 0, queda 1, 1. Y efectivamente nos encontramos con que el generado por 1, 1 es precisamente el que tiene las dos coordenadas iguales, es decir, es la recta esta de aquí. Entonces hemos encontrado qué recta se transformaría en la recta x igual a y. No es necesario llegar a este paso de tener los vectores, normalmente solo se llega a este paso, es decir, partiendo de la ecuación implícita de una recta se encuentra la ecuación implícita de la recta que se transformaría en ella. Vamos a hacer más ejemplos. En primer lugar vamos a borrar, se me había quedado por aquí un trocito sin borrar, vamos a borrarlo también. Vamos a poner un segundo ejemplo también de R2 en R2. Bueno, vamos a dar un f de R2 en R2 dado por f de xy igual
a x más 2y, 2x menos y. Cualquier cosa que se nos ocurra, ya sabéis, expresiones lineales sin término independiente. Y me va a interesar aquí un subespacio, como estoy en R2 va a ser una recta, y voy a dar una recta generado por dado con ecuaciones implícitas, aquellos xy, tales que, por ejemplo, x más 2y es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta recta? ¿Qué forma tenía esta recta antes de transformarse? ¿Qué es f menos 1 de esa recta? Seguramente será otra recta, no tiene por qué, pero seguramente será otra recta, que al transformarse se ha convertido en esta. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago lo siguiente. Primero voy a hacer lo mismo de antes. A esto, para no utilizar dos veces las variables, esto lo voy a llamar AB y esto va a ser A más 2B igual a 0, la ecuación. Entonces, esto de aquí, lo que me interesa son vectores que después de transformarse, esta sería la primera coordenada, esta sería la segunda coordenada. Bueno, pues después de transformarse cumplan las ecuaciones de la recta. A más 2B sea 0. Entonces, ¿qué quiere decir A más 2B igual a 0? Pues A más 2B igual a 0 es A, pero A es X más 2Y más 2B más 2 veces 2X menos Y. Y esto es, la parte que lleva X, una de aquí, y 2 por 2, 4, 5X. Luego dice más 2Y menos 2Y, que sale 0. Pues lo que me interesa es 5X igual a 0, o si quiero X igual a 0. Entonces, ¿cuál es f menos 1 de W? Pues aquellos vectores que después de transformarse estén en la recta. Aquellos aquí que después de transformarse cumplan las ecuaciones de la recta, es decir, que cumplan que X es igual a 0. Vamos a hacer otro ejemplo en R2 y después ya vemos algún ejemplo fuera de R2. Más de R2 en R2 con f de xy. Y vamos a hacer un caso un poco distinto, en el sentido de que hasta ahora lo estaban dando siempre los subespacios, no lo estaban dando en ecuaciones implícitas, pero sin implícitas. ¿Qué pasa si en vez de darme el subespacio del que quiero calcular su antiimagen, quiero ver de dónde viene, me lo dan? En este caso aquí me interesa un subespacio que en vez de dármelo en implícitas, pues me lo dan, por ejemplo, en, bueno, voy a poner 1, 3, pues es un poco diferente, me lo dan en ecuación paramétrica. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es pasarlo implícitas, porque yo sé calcular ya antiimágenes de subespacio siempre y cuando estén en implícitas, así que lo que hago es pasar a implícitas. Voy a pasar a implícitas en un momento, recordar que esto es 1, 3, xy, pivote, 1, a la segunda fila le resto 3 veces la primera, 1, x, 0 y menos 3x. Estoy estudiando este sistema, primer pivote, ceros debajo, esto sería mi siguiente pivote, pero no puede ser pivote porque entonces el sistema sería incompatible, por lo tanto y menos 3x tiene que ser 0, y mi subespacio pues está formado realmente por aquellos xy, de forma que y menos 3x sea 0. Esta parte de abajo ya la puedo borrar. Aquí se me ha quedado un par de trocitos sin borrar. Y otro aquí. Bueno, una vez que tenemos nuestro subespacio en implícita, ahora ya podemos trabajar. Hacemos lo mismo de antes, a esto en vez de eso lo vamos a llamar AB, esto es B menos 3A igual a 0, un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, ¿y qué es este A y este B? Pues lo que me interesa a mí es vectores después de transformarse. Pues después de transformarse tiene esta forma, la primera coordenada es lo que estoy llamando A, la segunda coordenada es lo que estoy llamando B. Entonces esta ecuación B menos 3A igual a 0, en mi caso lo que está diciendo es B, pero B es X más 2Y, menos 3A, menos 3 veces X menos Y, y eso es X menos 3X, que es menos 2X, más 2y menos por menos más 3y, que es 5y, igual a 0. Bueno, pues esta es la ecuación que tiene que cumplir un vector para que después de transformarse esté en la recta. Por tanto, ¿qué sería el f menos 1 de W? Pues justo eso, o sea, aquellos xy que después de transformarse estén en la recta, es decir, que cumplan que menos 2x más 5y es igual a 0. Hemos encontrado la ecuación de la recta en R2 que al transformarse se convierte en la recta generada por el 1, 3. Esto que hasta ahora hemos hecho varios ejemplos, todos en el plano, todos en
a ver, todos en R2, pues se puede hacer exactamente igual en cualquier dimensión. Vamos a hacer 3 o 4 ejemplos más. Imaginemos que tenemos una f, por ejemplo, de R3 en R3 con f de x y z igual a x menos y, x más z, x más y más z. Bueno, cualquier formulita de estas. Y yo aquí tengo un subespacio, w. Voy a empezar por uno que estén implícitas. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una recta. Vamos a empezar por una recta. Por ejemplo, que cumpla que x menos 2y sea 0 y que x más y menos z sea 0. Te preguntan, bueno, ¿de dónde viene esta recta? ¿Cuál es la f menos 1 de w? ¿Qué recta se convierte en esta? Bueno, pues la respuesta es, para no liarnos, igual que antes, vamos a cambiar aquí los nombres por ABC, tales que a menos 2b sea 0 y a más b menos c sea 0. Bueno, y ahora aquí hacemos lo mismo. Esto, el vector ya transformado, lo estamos a llamar A, B, C. Esto que no se ve aquí muy bien, recuerdo que era un signo más. Bueno. Entonces, ¿qué vectores están en f-1 de w? Pues aquellos que después de transformarse están en w. Aquellos que después de transformarse cumplen las ecuaciones de w. Es decir, tienen que cumplir que a menos 2b sea 0. Claro, pero a menos 2b es a, que es x menos y, menos 2b, menos 2 veces x más z, que esto es x menos 2x, que es menos x, menos y, menos 2z. Bueno, pues esto tiene que ser 0. Y también tiene que cumplir la ecuación de abajo. A más b menos c tiene que ser 0. Pero claro, ¿qué es a más b menos c? Pues a, que es x menos y, más b, que es x más z, menos c, que es x más y menos z. Bueno, pues esto será x y x 2x menos x, que es x, menos y menos 2y, y luego sale más z menos z, no queda nada más, entonces esto es igual a 0. Pues tendrían que cumplir estas dos ecuaciones. Bueno, pues entonces, ¿qué es f menos 1 de w? Pues aquellos vectores, aquellos vectores x y z, de forma que después de transformarse cumplan las condiciones de estar en la recta. Ya hemos visto que eso es equivalente a que cumplan que menos x menos y menos 2z vale 0 y que x menos 2y vale 0. Pues estas son las ecuaciones de la recta que se transformaría en la recta que me habían dado. Bueno, como veis, el trabajo en R2 o en R3 o en cualquier sitio pues es exactamente siempre el mismo. Un ejemplo más. Imaginemos que tenemos f de R2 en R3. Pues no penséis que tiene que ser siempre de R2 en R2 o de R3 en R3, sino puede ser de un vector en otro, un tipo de vector en otro, que lleve f de xy en, tienen que ser 3 coordenadas, pues x más y, x menos y, x más 2y, por ejemplo. Y cogemos un subespacio aquí, un w. Vamos a coger, por ejemplo, un plano. Cogemos w, el conjunto de los x y z, tales que, yo qué sé, x menos y menos 2z sea 0. Bueno, la pregunta como siempre, oye, ¿y de dónde viene esto? ¿Cuál es el f menos 1 de w? ¿Qué vectores después de transformarse están en este plano? Pues vamos a verlo. Volvemos a hacer el cambio, a esto le llamamos ABC. Tales que, el cambio no es necesario, solo para no liar, ¿no? A menos B menos 2C valga 0. Donde ABC son los vectores ya transformados. Entonces esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Pues ¿qué condición tengo que cumplir? A menos B menos 2C igual a 0. Pero A menos B menos 2C es A, que es X más Y. Menos B, que es X menos Y. Menos 2C, que es menos 2 veces X más 2Y. Esto sería, pues vamos a ver,
x menos 2x, que queda menos 2x. Luego queda más y, más 2y, menos 4y, que queda menos 2y. Igual a 0. Bueno, pues esta es la condición que tienen que cumplir para que después de estar transformados cumplan la ecuación del subespacio que me interesa. Por tanto, f-1 de w, que son aquellos vectores que después de ser transformados pertenecen al plano, cumplen las condiciones del plano, son aquellos x, de forma que menos 2x menos 2y es igual a 0. Se podría haber simplificado y haberlo puesto como x más y dividiendo por menos 2. Un último ejemplo, de un caso de estos de R2 y R3, etcétera, en el que el subespacio no esté dado correctamente, no esté dado en implícitas. Vamos a hacer la misma historia de antes, pero también con un f, por ejemplo, de R2 en R3, de forma que la f sea, pues f de xy igual a x más y, 2x, x menos y. Cualquier cosa que se nos ocurra. Y el w que nos interesa, del que luego vamos a preguntarnos de dónde viene, pues sea el generado por el 1, 1, 1, 1, 2, 1, por ejemplo. Preguntamos, ¿de dónde viene w? ¿Qué vectores después de transformarse están en este plano? Pues lo primero es encontrar las ecuaciones implícitas de ese plano. Entonces nada, pues ponemos 1, 1, 1, 1, 2, 1, esto ya es del primer cuatrimestre, del primer parcial, perdón, x y z, escalonamos. A la segunda fila tengo mi primer pivote, quiero hacer ceros debajo. A la segunda fila le resto la primera, 1, 1, x, 0, 1 y menos x. Si resto aquí me sale 0, 0, z menos x. Bueno, pues tengo primer pivote, ceros debajo, segundo pivote, ceros debajo. Este sería el tercer pivote, pero no puede ser pivote porque entonces me encontraría con que el sistema es incompatible. Por tanto, eso tiene que ser 0. Luego esto es el subespacio de los x y z tales que z menos x es igual a 0. Hasta que no he hecho esto, no calculo la antiimagen, no calculo de dónde viene. Esta parte de aquí ya me la puedo quitar. Solamente la he utilizado para calcular ecuaciones implícitas. Y ahora me pregunto de dónde viene esto. Bueno, vamos a ver, vamos como siempre, o como estoy haciendo yo siempre, vamos a cambiar para no liarnos. Estos son los ABCs tales que c menos a vale 0. Y estos son vectores. Al transformarlos, pues a esto, a la primera coordenada la llamo a la segunda b y a la tercera c. Entonces, ¿qué vectores estarán en f-1 w? Pues aquellos que después de transformarse estén en w, aquellos que después de transformarse cumplan la ecuación de w, es decir, cumplan que c menos a vale 0, pero c menos a es c, que vale x menos y, menos a, que es x más y. Esto da x menos x, que es 0, menos y, que es menos 2y. Pues la condición que tienen que cumplir es que menos de 2y valga 0, o se ve más claro si ponemos que la ecuación es igual a 0. Entonces, ¿qué es f-1 de w? Pues aquellos vectores x, y, de forma que después de transformarse cumplan la ecuación del plano, que es equivalente a decir que y valga 0. Y aquí tenemos la ecuación de los puntos que se transforman en este plano. Y con eso pues damos por concluido este tutorial sobre antiimágenes de subespacio.